Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, fundador y líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue abatido por fuerzas federales este domingo 22 de febrero. Tensión en México luego que el ejército anunciara el domingo que mató al poderoso capo del narcotráfico Nemesio el Mencho Oseguera en un operativo que sacudió al estado de Jalisco y provocó una ola de violencia en varias partes del país. Durante más de una década, un solo nombre ha ocupado un lugar central en el mapa del narcotráfico en México: Nemesio Oseguera Cervantes. Considerado durante años como uno de los objetivos prioritarios de las autoridades, su figura se convirtió en sinónimo de una organización que creció de manera sostenida, expandiéndose por gran parte del territorio nacional. Sin embargo, cuando se analiza con mayor profundidad la evolución de este tipo de estructuras, surge una idea clave. Las organizaciones que logran perdurar no dependen exclusivamente de una persona, sino de la forma en que están construidas. Mientras gran parte de la atención pública se centra en los líderes visibles, los movimientos más relevantes suelen ocurrir en niveles menos evidentes. Es ahí donde operan las segundas líneas, los encargados de sostener la operación cotidiana, coordinar actividades y garantizar la continuidad. En el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación, diversos nombres han sido señalados como parte de esta estructura intermedia, figuras que podrían asumir roles más relevantes en caso de cambios en el liderazgo principal. Entre estos nombres aparecen Francisco Javier Buñido Haro, conocido como el Plumas, Carlos Andrés Rivera Varela, alias La Firma, así como otros perfiles identificados como Gordo Mata y Alfa 3. Estos actores no representan simplemente subordinados, sino piezas dentro de un sistema más amplio. Su relevancia radica en su capacidad para operar de manera relativamente autónoma, manteniendo el funcionamiento de la organización incluso en escenarios de presión externa. El crecimiento del CJNG no fue resultado de improvisación. Su origen se remonta a una escisión del llamado Cártel del Milenio, pero con el paso del tiempo logró consolidarse como una de las organizaciones más extendidas del país. Este proceso implicó no solo expansión territorial, sino también el desarrollo de una estructura interna capaz de adaptarse a distintos contextos y desafíos. Ningún líder con una alta exposición mediática y con recompensas significativas sobre su captura puede mantenerse activo durante tanto tiempo sin haber diseñado mecanismos de continuidad. Esto implica la creación de una arquitectura organizacional donde las funciones no dependen exclusivamente de una sola figura, sino que están distribuidas en distintos niveles. En este sentido, las acciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en años recientes ofrecen una pista importante. Las sanciones no se han dirigido únicamente al líder principal, sino también a operadores intermedios. Este enfoque sugiere que las autoridades identifican una estructura que funciona más como una red que como una pirámide tradicional. Una organización en red presenta características distintas. En lugar de depender de una cadena rígida de mando, distribuye responsabilidades entre múltiples nodos. Esto permite mayor flexibilidad, capacidad de adaptación y resistencia ante intervenciones externas. Si un nodo es afectado, otros pueden asumir sus funciones, manteniendo la operatividad general. Además, el CJNG ha sido descrito como una organización con rasgos de tipo militarizado. Esto se refleja en su capacidad para ejercer control territorial, coordinar operaciones en distintas regiones y proyectar una imagen de fuerza. A esto se suma un componente comunicativo, donde la demostración de poder juega un papel relevante en la construcción de su presencia. Otro elemento importante es su capacidad para interactuar con entornos institucionales, lo que amplía su alcance más allá de lo estrictamente operativo. Esta combinación de factores ha permitido que la organización se mantenga vigente y en constante evolución. Es en este contexto donde adquieren relevancia los nuevos liderazgos. Figuras como el Plumas no solo ejecutan acciones específicas, sino que participan en la logística, coordinación y funcionamiento interno. Cuando una autoridad internacional decide sancionar a un perfil de este tipo, el mensaje suele ser claro. No se trata de un actor menor, sino de alguien con un papel estructural. Los reportes lo vinculan con funciones clave dentro de la organización, lo que lo posiciona en un nivel distinto al de otros integrantes. No se limita a ejecutar tareas operativas, sino que contribuye al sostenimiento de la estructura. Esto implica acceso a recursos, capacidad de coordinación y cierto grado de autonomía.
En una red, estos perfiles funcionan como puntos de conexión. Son los encargados de mantener el flujo de información, recursos y decisiones. Su importancia radica en que pueden garantizar la continuidad incluso si el liderazgo central se ve afectado. Este tipo de diseño organizacional no es casual. Responde a la necesidad de adaptarse a un entorno cambiante, donde la presión institucional puede afectar distintos niveles de la estructura. Al distribuir responsabilidades, se reduce la dependencia de un solo individuo. Por ello, la atención no solo debe centrarse en la figura principal, sino en el conjunto de elementos que permiten que la organización continúe operando. La segunda línea no es un complemento, es una parte esencial del sistema. Dentro de esta lógica estructural, otros perfiles comienzan a destacar por el tipo de funciones que desempeñan y por la forma en que encajan dentro del esquema organizativo. Uno de los nombres que ha sido mencionado en distintos análisis es el de Carlos Andrés Rivera Varela, identificado con el alias La Firma. En el contexto del crimen organizado moderno, los alias no suelen ser arbitrarios, sino que reflejan un rol, una función o incluso una posición dentro de la jerarquía operativa. El término La Firma sugiere validación, autorización o control. No se trata necesariamente de quien ejecuta directamente las acciones, sino de quien tiene la capacidad de aprobarlas o coordinarlas. Este tipo de perfil resulta clave en estructuras descentralizadas, donde la toma de decisiones se distribuye entre distintos niveles. En lugar de depender de una sola voz, la organización se apoya en operadores que pueden gestionar regiones específicas o supervisar células. Investigaciones periodísticas han vinculado a este tipo de figuras con funciones de coordinación regional, expansión territorial y control interno. En este sentido, los llamados firmantes actúan como enlaces entre el liderazgo superior y las unidades operativas. Son responsables de mantener la disciplina, garantizar el cumplimiento de lineamientos y coordinar actividades en sus respectivas áreas. Este nivel de responsabilidad implica un alto grado de confianza dentro de la organización. En estructuras como el CJNG, la confianza no se otorga de manera automática, sino que se construye a partir de resultados y lealtad comprobada. Por ello, quienes ocupan estas posiciones suelen tener una trayectoria que respalda su permanencia en el sistema. Otro elemento relevante dentro de esta estructura es la presencia de grupos identificados con nomenclaturas específicas, como los llamados alfa. Nombres como Gordo Mata o Alfa 3 han sido asociados a este tipo de células. El uso de este tipo de denominaciones no es casual, ya que remite a una lógica organizativa con características similares a las de estructuras tácticas. En contextos de tipo paramilitar, el término alfa suele utilizarse para designar unidades de primera línea o equipos estratégicos. Cuando una organización adopta este tipo de nomenclatura, puede estar enviando varios mensajes implícitos. Por un lado, sugiere un nivel de profesionalización en la forma en que se organizan sus integrantes. Por otro, indica la existencia de mecanismos de reemplazo y continuidad. Además, este tipo de estructura permite una mayor modularidad operativa. La modularidad implica que las distintas partes del sistema pueden funcionar de manera relativamente independiente, pero al mismo tiempo están conectadas entre sí. Esto ofrece ventajas importantes en términos de adaptación y resiliencia. Si un líder regional deja de operar, otro puede asumir sus funciones sin que la estructura colapse. Si una célula se fragmenta, otras pueden absorber sus responsabilidades. Y si el liderazgo principal cambia, la red puede continuar funcionando con base en los nodos existentes. Este tipo de diseño reduce la vulnerabilidad frente a intervenciones externas. El CJNG ha logrado una expansión territorial significativa en comparación con otras organizaciones. Su presencia se ha identificado en las 32 entidades federativas de México, así como en una proporción considerable de municipios. Este nivel de alcance no solo responde a su capacidad operativa, sino también a su estructura organizativa. Incluso organizaciones históricamente relevantes no han alcanzado en ciertos momentos este grado de presencia territorial de forma tan uniforme. Esto pone en evidencia la capacidad del CEJNG
para adaptarse a distintos entornos y mantener operaciones en múltiples regiones de manera simultánea. Parte de esta expansión se explica por su capacidad material, es decir, por los recursos con los que cuenta. Esto incluye equipamiento, logística y una estructura que le permite sostener operaciones en diferentes niveles. A ello se suma la capacidad de coordinar acciones en distintos puntos del país, lo que refuerza su presencia. En algunos análisis, esta combinación de factores ha llevado a describir al CJNG como un actor con características cercanas a estructuras de tipo paramilitar. Esto no implica una equivalencia directa, pero sí señala la existencia de capacidades que van más allá de lo tradicionalmente asociado a organizaciones delictivas. Estas capacidades se reflejan en su habilidad para ejercer control territorial en ciertas regiones, así como en su capacidad para responder a presiones externas. También se observa en la manera en que estructuran sus operaciones y en el uso de estrategias que buscan consolidar su presencia. En este contexto, la pregunta sobre el futuro de la organización adquiere una dimensión distinta. No se trata únicamente de la figura del líder principal, sino del sistema que ha sido construido a su alrededor. La existencia de múltiples niveles de liderazgo y de nodos operativos sugiere que la continuidad no depende de un solo elemento. Este escenario plantea la posibilidad de que, ante cambios en la cúpula, la organización no experimente un colapso inmediato, sino una reconfiguración interna. En lugar de desaparecer, podría adaptarse a nuevas condiciones, redistribuyendo funciones entre los distintos actores que la conforman. Al analizar escenarios futuros, surge una pregunta central que ha sido planteada en distintos espacios de análisis. ¿Qué ocurre cuando una organización de este tipo pierde a su figura principal? La historia muestra que en muchos casos, la caída de un líder puede generar conflictos internos, fragmentación territorial y disputas por el control. Sin embargo, este resultado no es automático ni inevitable, especialmente cuando la estructura ha sido diseñada para resistir ese tipo de cambios. En el caso del CJNG, diversos analistas coinciden en que la organización ha desarrollado mecanismos que podrían permitirle adaptarse a un escenario de transición. La existencia de operadores con capacidad de decisión, así como de células con cierto grado de autonomía, sugiere que el funcionamiento no depende exclusivamente de una sola figura. Si se produjera un cambio en el liderazgo, es posible que se presentaran tensiones internas, como ocurre en cualquier estructura compleja. Sin embargo, también existe la posibilidad de que el poder se redistribuya entre distintos actores, generando un modelo menos centralizado. Este tipo de transición podría implicar ajustes en la forma en que se toman decisiones, pero no necesariamente un debilitamiento inmediato de la organización. Algunos especialistas han señalado que en un escenario de detención o ausencia del líder, la respuesta no sería un vacío de poder absoluto, sino una dispersión de la autoridad. Es decir, en lugar de concentrarse en una sola persona, el control podría dividirse entre varios perfiles con influencia dentro de la estructura. Nombres como los de operadores intermedios y figuras con experiencia en coordinación regional suelen mencionarse en este tipo de análisis. Estos perfiles cuentan con redes propias, conocimiento del funcionamiento interno y la capacidad de gestionar actividades en sus respectivas áreas. Esto les permite asumir responsabilidades en un contexto de reconfiguración. En este sentido, la estructura del CJNG puede entenderse como un sistema de nodos interconectados. Cada nodo representa una unidad con funciones específicas, pero también con la capacidad de operar de manera relativamente independiente. Esta característica es clave para entender por qué la organización podría mantenerse activa incluso ante cambios en su liderazgo. La modularidad del sistema permite que las funciones se redistribuyan según las necesidades del momento. Si un nodo deja de operar, otros pueden absorber sus responsabilidades. Este principio de funcionamiento reduce la dependencia de un solo punto de control y aumenta la resiliencia del conjunto. Además, la experiencia acumulada por los distintos operadores contribuye a la continuidad. No se trata únicamente de ocupar un cargo, sino de contar con el conocimiento y las conexiones necesarias para mantener el funcionamiento. Esto incluye la gestión de recursos, la coordinación de actividades y la relación con otros actores. Otro elemento a considerar es la capacidad de adaptación de la organización frente a distintos contextos.
A lo largo del tiempo, ha demostrado una habilidad para ajustarse a cambios en el entorno, ya sea en términos de presión institucional, variaciones en el territorio o modificaciones en las dinámicas internas. Esta capacidad de adaptación se ve reforzada por la estructura en red. Al no depender de una cadena rígida de mando, la organización puede reorganizarse con mayor flexibilidad. Esto le permite responder a situaciones imprevistas y mantener su operatividad en distintos escenarios. En este contexto, la pregunta relevante deja de ser si la organización puede continuar sin su líder y pasa a ser cómo se reorganizaría en ese caso. La diferencia es importante, ya que implica un cambio en la forma de entender su funcionamiento. En lugar de pensar en términos de sustitución directa, se trata de analizar la redistribución de funciones y la manera en que los distintos actores asumen nuevos roles. Este proceso puede ser gradual y depender de múltiples factores, incluyendo la dinámica interna y las condiciones externas. También es posible que surjan nuevos liderazgos a partir de esta reconfiguración. Estos liderazgos no necesariamente replicarían el modelo anterior, sino que podrían adaptarse a las nuevas condiciones. Esto abriría la puerta a una evolución en la forma en que la organización opera. En conclusión, el análisis de este tipo de estructuras muestra que su continuidad no depende exclusivamente de una persona, sino del diseño organizativo que la sostiene. La existencia de nodos autónomos, operadores intermedios y células con capacidad de decisión permite que el sistema se mantenga funcional incluso en escenarios de cambio. Más que un posible colapso, lo que se vislumbra es una transición. Una etapa en la que el poder se redistribuye, las funciones se reorganizan y la estructura se adapta a una nueva realidad. Entender este proceso es fundamental para analizar el comportamiento de organizaciones complejas y anticipar sus posibles evoluciones en el tiempo.